grabación. Entonces, este jueves 29 de julio vamos a ver las Sagradas Escrituras, la claridad y unidad que encontramos en la palabra de Dios, de tal manera que incluso los niños pueden entender muchos de los pasajes de la Biblia que son claros. El campesino, la persona más letrada de esta tierra también tiene la Biblia la particularidad de que cuando encontramos esa luz, esa fuente de verdad que es la palabra de Dios, caemos rendidos ante ella porque reconocemos que Dios ha puesto su autoridad, su poder, su soberanía y su iluminación a través de esta palabra bendita. Así que vamos a comenzar compartiendo nuestro estudio para esta noche. Ya hemos pasado sobre varios puntos y hoy en esta noche vamos a ver sobre que ninguna profecía de la Escritura permite una interpretación arbitraria. Estamos viendo ahí que esta palabra que se nos ha sido dada no ha sido por voluntad humana, no ha sido por pensamiento humano. Algunas personas dicen que la Biblia fue escrita por seres humanos. Sí, en parte, pero ahí el pasaje que leímos la semana anterior y hoy nuevamente lo vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, nos habla acerca de la escritura, que es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que ahí vemos que en parte, claro, hombres escribieron la palabra de Dios, pero ahí vemos que hay un instrumento de por medio. Una es la voluntad de Dios y el instrumento, el medio, el Espíritu Santo que trajo la inspiración para asegurarse que fuera la misma voz autoritativa de Dios que se escribieran al utilizar el vehículo humano con sus personalidades, con su forma de ser, con sus características, pero él preservó la pureza de la Escritura. Así que ninguna profecía de la Escritura permite una interpretación arbitraria. ¿Qué significa esa palabra arbitraria? Pues significa que no depende solamente de la voluntad o que no depende de la voluntad de alguien o del capricho de una persona. Esta palabra no está sujeta a la interpretación personal de los hombres. Eso quiere decir que no es de interpretación arbitraria. Tampoco esa palabra que encontramos ahí en el pasaje que nos habla de que es una palabra profética, no está haciendo referencia ahí a predicciones del futuro. Sí ocurrieron algunas predicciones del futuro que encontramos en la Biblia, pero esa palabra en sí no se está refiriendo a predicciones del futuro. Puesto que hoy en día encontramos algunos autoproclamados profetas de Dios que están hablando profecías que tienen que ver con asuntos tanto de política o de manera individual, dando profecías a personas de manera individual, prediciendo su futuro, pero nunca la profecía en la Escritura fue en ese sentido, sino que siempre estuvo de acuerdo al propósito de Dios, que en esa revelación que se iba dando a conocer mientras se desenlazaban estos hechos históricos, el propósito era siempre traer al pueblo a los mandamientos, a la ley de Dios, de tal manera que los profetas en el Antiguo Testamento actuaron en ese sentido como fiscales de la ley de Dios. Ellos velaban para que el pueblo se mantuviera en los mandamientos del Señor. Y cada vez que el pueblo se volvía en pos de ídolos falsos o desobedecía
los mandamientos de Dios, Dios enviaba palabra a través de sus santos profetas para exhortar al pueblo, para amonestarlos a fin de que se volvieran al Dios verdadero. En ese sentido, segunda de Pedro nos menciona ahí que la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Y él nos dice que hacemos bien al prestar atención a esta palabra profética que se nos ha sido dada en la Escritura, porque es una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Ahí donde el ser humano está en tinieblas, en oscuridad, el poder de la palabra de Dios trae entendimiento y luz a los hombres y le da esa sabiduría y todo lo necesario para las cosas en cuanto a su salvación, en cuanto al arrepentimiento y en cuanto al establecimiento de la paz de Dios. Ahí se nos dice en el verso 20 que, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Ahí nos menciona que no es arbitrario. Y yo no puedo venir y sacar mi propia interpretación basado en mis imaginaciones o en sueños privados para poder forzar el texto de la Biblia, el versículo de la Biblia para que diga lo que yo quiera decir. Entonces, de esa manera no es de interpretación privada. Y ahí nos da la razón, la causa, el motivo, pues ninguna de las profecías fue dada jamás por un acto de la voluntad humana. No nació en el corazón, en la mente humana, sino que Dios utilizó a estos hombres, inspirados por su espíritu, hablaron de parte de Dios. Y una vez más mencionamos que el término o la frase que usaban cuando iban a anunciar el mensaje de Dios es Dios dice, empezaban a decir esa parte de que esta es palabra de Dios y empezaban a decir el mensaje porque no era su mensaje, no eran sus palabras. En el Antiguo Testamento encontramos falsos profetas que decían profecías que confundían al pueblo, que les prometían que venían tiempos de bonanza o hablaban cosas en un sentido más material, similar a hoy en día, ¿verdad? Que estos supuestos profetas hablan cosas más de bonanza o de bienestar personal y hablan de que Dios te va a dar una casa en tal año y que si haces esto, Dios te va a dar esto. Algunos profetas hacían eso porque iban en pos de obtener un bien personal, pero los santos hombres, en verdad los escogidos de Dios, solo se sometieron a lo que Dios estaba hablando para darlo ante el pueblo. Así que hoy en día podemos entender esa palabra profecía como anunciar o declarar la voluntad divina para dar a conocer la verdad de Dios. Es el don de la proclamación del mensaje de Dios. De tal manera que en esta noche yo estoy haciendo como una labor profética porque estoy anunciando la palabra de Dios. No estoy prediciendo cosas en el futuro, pero sí estoy declarando, anunciando el mensaje de Dios y esa es la labor profética del mensajero. Porque con la terminación del canon del Nuevo Testamento, anteriormente solo estaba el Antiguo Testamento, incluso ahí en Segunda de Pedro, él está haciendo énfasis o afirmando acerca de los escritos del Antiguo Testamento, porque él mismo estaba siendo parte de esa revelación progresiva de Dios, que en el futuro serían incluidas como las cartas apostólicas de Pedro, de Juan o de Pablo. Así que en esa terminación del canon del Nuevo Testamento, el concepto de profecía cambió de declarar nueva revelación a declarar la revelación completa que Dios ya ha dado. En Judas solo tiene un capítulo, en el verso 3 nos habla de que la fe que ha sido dada de una vez a los santos, una fe a la cual no se puede añadir nada, absolutamente nada, ni una tilde, ni una letra, porque ya ha sido dada por esa revelación especial de Dios en las Sagradas Escrituras. Luego en segunda de Pedro 3, 16 al 18,
eh, encontramos que en las cosas generales de la Biblia, el más sencillo puede conocerlas. Ahí está un pasaje que nos habla en 2 Pedro, capítulo 3, versos 16 al 18. Pedro, hablando acerca de las cartas del apóstol Pablo, dice que casi en todas sus epístolas, en las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles, algunas difíciles de entender en la escritura. Entonces ahí nos dice de que sí, hay muchos pasajes en las escrituras que no son fáciles, son difíciles de entender, incluso lo reconocía ahí el apóstol Pedro en cuanto a los escritos inspirados de Dios, utilizando al instrumento humano Pablo. Entonces dice que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos o los que no estaban preparados, no están preparados para enseñar las escrituras, e inconstantes, dice que tuercen las escrituras. Cuando una persona no tiene un conocimiento eficaz de la palabra de Dios, lo que hace es torcer las escrituras, usa su imaginación o su forma de interpretar la Biblia, y de esa manera está torciendo lo que el mensaje de Dios quiere decir. Entonces dice, como también las otras escrituras, o sea, los indoctos e inconstantes, tuercen las escrituras como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso es lo peligroso de hablar de parte de Dios y estar torciendo la escritura, porque ahí se nos dice que es para su propia perdición. Por tanto, amados, dice, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Ahí nos da una advertencia, que estemos en guardia, no sea que seamos arrastrados por el error de hombres libertinos, de los cuales están en el mundo, tanto en el tiempo bíblico de ese momento como los tenemos hoy en día, ¿verdad? Hombres libertinos, hombres indoctos, inconstantes, que están torciendo las escrituras y están arrastrando a muchos al error y a la condenación. Mega iglesias que tenemos en nuestras ciudades, que están predicando evangelios adulterados basados en las interpretaciones de los hombres, y eso trae condenación. Y la advertencia de Pedro es que estemos en guardia para no ser arrastrados por este error. Incluso ustedes mismos deberían de anotar los textos de la Biblia y corroborar lo que incluso yo estoy mencionando en esta noche, porque es la manera en que podemos proteger nuestra alma del error. Y entonces continúa diciendo Pedro ahí que estemos en guardia para que no seamos arrastrados por el error de estos hombres libertinos y que no caigamos de nuestra firmeza, dice. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí nos muestra también la manera en la que nosotros podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor es a través de la escritura, dedicando tiempo cada día a escudriñar las escrituras. Muchas personas pues han encontrado esa luz, esa fuente de esperanza, esa consolación, todo lo necesario para su vida al invertir ese tiempo en las escrituras. Pero también las escrituras solo pueden ser entendidas en esa gracia de Dios por la obra del Espíritu Santo. Significa que primero, para tener ese entendimiento como Dios lo quiere, debemos de nacer de nuevo para poder entender la Biblia. Porque si no tenemos al Espíritu de Dios, no podremos entenderla. Hace muchos años encontré a un escritor nicaragüense, un poeta que ya falleció hace un par de años, pero él era muy intelectual y su esposa me presentó y me dijo, él es mi esposo, y me presentó a mí, él es un líder de la iglesia y conoce de la Biblia. Él dijo, pues sí, yo he leído varias veces la Biblia completa, dice, pero la diferencia está en que usted la cree y yo no la creo. Él me estaba diciendo que solo leía la Biblia
para obtener un conocimiento, saber qué es lo que dice, pero no le interesaba en sí. Y eso es lo que pasa cuando la Biblia es leída por hombres que no tienen el Espíritu de Dios, lo toman como un libro más, como un conocimiento más. Pero para que esta Biblia me hable, me ilumine y haga esa obra eficaz para lo cual Dios la ha enviado, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos el arrepentimiento para fe, para salvación. Y es en esa experiencia, en esa capacidad que nos da el Espíritu de iluminarnos para comprender la Escritura. Y ese es el énfasis que nos hace Pedro al decir que necesitamos conocer a Jesucristo en la Escritura. Así que a lo largo de los siglos se ha aplicado la alegoría a la Biblia. Alegorizar es utilizar imágenes o historietas, dándole una interpretación a los pasajes de la Biblia. Hay mucha gente espiritualiza grandes porciones en lugar de entenderlas en el sentido literal o en el mensaje que Dios quiso dar. De esta manera se podía ir con una historia a cualquier lado. O sea, hay pasajes de las escrituras que los indoctos o los que no tienen un conocimiento verdadero, fiel de la escritura o que no están preparados para eso, divagan en su imaginación y fabrican historias que son forzadas por textos de la Biblia. Entonces encontramos en los mensajes centrados en el hombre, digamos, alguien puede decir que Jesús habló de dinero y construir un estudio o una teología o un conocimiento de Dios solamente acerca del dinero. Conozco una iglesia que un autodenominado apóstol, él se ha dado la tarea de fundar una escuela de finanzas del reino, le llama él, y dice que el 75% de las palabras que que Jesús habló o enseñó fueron acerca del dinero. Así que todo su énfasis es acerca del dinero en la iglesia. Él dice que quiere que toda la gente sea rica y está dando toda esa filosofía, se supone sacada de la escritura para poder hacer que la gente entienda que Dios quiere enriquecerlos de manera material. Esa es la manera en que los indoctos, en los que tuercen la escritura, hacen estas alegorías de la Biblia para sacar provecho. Su corazón está centrado en las riquezas de este mundo y utiliza la Biblia para manipular a las masas. Y otras artimañas que usan estos personajes para sacar el dinero de las personas o otro bien que ellos quieran hacer. Entonces, este mal ha estado por siglos porque siempre el amor del dinero hace caer en el lazo del diablo a muchos y muchos se han desviado de esas cosas. Hoy en día también la gente intenta dar un significado simbólico a los hechos de la salvación de la escritura. Misticismo, espiritualismo y horizontalismo se han esforzado en distorsionar el sentido de la Biblia por medio de trucos ingeniosos. Incluso algunas iglesias utilizan el teatro en sus púlpitos o predicadores usan vestimenta, digamos, algunos incluso se han vestido del chapulín colorado, otros usan métodos para hacer atractivo su mensaje, incluso usan películas para enseñar o predicar en esas iglesias. Todos estos métodos que usan son métodos carnales y no es la palabra inspirada de Dios, porque Dios no ha enviado al predicador, no ha enviado al mensajero a que haga espectáculos desde los púlpitos, porque el culto al Señor debe ser respetado y honrado en la manera que Él lo ha descrito en la Biblia. Cuando las personas desconocen la Biblia, pueden llegar al extremo de presentar fuego extraño delante de Dios en las iglesias, cosas de las cuales Dios no se agrada. Así que muchas personas distorsionan el sentido de la Biblia y usan trucos ingeniosos. Pero la Biblia no es un rompecabezas, no es algo misterioso, complejo. La Biblia es la palabra clara y concreta de Dios porque es el medio que Él ha usado para revelarse, para comunicarse con la humanidad.
y de esa manera la ha hecho clara, aunque hay algunos pasajes, como dice Pedro, que son difíciles, pero en la manera en que nosotros vamos escudriñando y dedicándonos al estudio exhaustivo de la palabra de Dios, podemos llegar a sacar esos diamantes preciosos que se encuentran en la palabra de Dios. Esa palabra es clara y concreta de Dios y manifiesta e inteligible para todo el mundo, y se opone con fuerza a la prestidigitación con texto. Esto significa hacer trucos, como decía, forzar los textos para que quiera que diga lo que yo quiero enseñar y no lo que la palabra me quiere enseñar a mí. Así que Dios no nos ha dado su palabra para confundir, sino para instruir, para exhortar, como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, a fin de presentar al hombre perfecto, justo para buenas obras delante de Dios. La palabra no contiene esos misterios, que la escritura es clara. Ahora, hay una cosa importante que señalar, aunque la Biblia sí es clara para todos, ¿verdad? Tanto para el campesino, el más sencillo, y también para el más letrado en la sabiduría de los hombres. Obviamente siempre se necesitan ministros de Dios, aquellos que han sido dados como dones a la iglesia para instruir, para guiar al pueblo de Dios, pero una de las características que debe reunir estos ministros o pastores o ancianos que han sido puestos por Dios para el rebaño de él, guiarlos e instruirlos, una de las características es que no debe de ser neófito. Ahí en primera de Timoteo capítulo 3 verso 6 dice que uno de los requisitos para el anciano, que es lo mismo que pastor, es que no debe de ser un neófito, y la palabra neófito significa un inexperto, o sea, alguien inexperto en las escrituras. Dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice. Y eso es lo que sucede cuando hay un neófito o un inexperto que no conoce las escrituras y que hace estas imaginaciones o interpretaciones personales, se envanece, se vuelve arrogante y cae en la condenación del diablo. Entonces, esta labor pastoral requiere que el ministro sea competente, sea preparado para toda buena obra, y en la palabra de Dios se requiere que este pastor o anciano sea preparado en la palabra para que pueda guiar a la congregación. Según Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Y ese usa bien la palabra de verdad es que lo hace con precisión, que se asegura que el texto que está enseñando es lo que Dios quiso comunicar, quiso decirnos. Entonces de ahí se desprenden algunas preparaciones que el ministro debe tener, como aprender los idiomas originales, el hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, el idioma original, y en el Nuevo Testamento, el griego, porque esto no para hablar el idioma en sí, sino para tener una precisión del significado del texto en las escrituras. Así que en ese sentido, Dios ha dotado a la iglesia a través de estos dones de pastores, de maestros fieles a la escritura para enseñar. Pero en lo básico, en lo primordial, todo ser humano iluminado por el Espíritu puede encontrar estas verdades esenciales del Evangelio y conocer a Dios mismo, así como ha sucedido en lugares lejanos donde no tienen pastores, donde grupos étnicos han encontrado la iluminación de la escritura y por sí mismo han encontrado la salvación por la gracia de Dios. O sea, la escritura es clara, porque en la Biblia no encontramos misterios ocultos
en el sentido como el esoterismo, ¿verdad? No es algo oculto. La Biblia, no existe tal cosa como teoría de códigos escondidos. En los programas como Discovery o Nat Geo hacen a veces estos programas acerca de la Biblia y ellos ven códigos ahí, fechas de que anunciaban de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o lo que va a pasar en el futuro, utilizan estos códigos. La Biblia no es de esa manera, no son códigos escondidos para predicciones futuras, ni mucho menos es un amuleto en el cual gente puede dejar el Salmo 91 abierto en su sala, esto con la intención de poder espantar malos espíritus o que se vaya el temor de ese lugar o que no asalten la casa, cosa que sucede comúnmente, ¿verdad? En los hogares donde no hay un conocimiento de la palabra de Dios o del Dios verdadero, se usa la Biblia como amuletos. Mucha gente toma la Biblia de manera esotérica. Algunos ponen la Biblia, usted se ha fijado, los taxistas o personas individuales que usan la Biblia y la ponen ahí en el tablero del vehículo. Esto les da seguridad a ellos de que no vayan a ser asaltados o que no vayan a tener un accidente según la mente o la imaginación de estas personas. Pero eso es utilizar la Biblia como un amuleto porque no les interesa lo que en sí dice la Biblia, sino que pretenden usarla como ese amuleto que los protege. Otros dejan al azar esa práctica de que voy a ver qué me dice Dios en este día y cierro mis ojos y ahí señalo, abro cualquier libro de la Biblia y apunto el dedo y en el versículo que me salga, entonces Dios me está hablando en ese día. Pero esa no es la manera en que Dios ha querido que nosotros le conozcamos. Nadie va a conocer a Dios de esa manera, utilizando esas formas, esos amuletos que se convierten más bien en esas prácticas que están alejadas de la verdadera fe cristiana y más bien se convierten en blasfemias contra Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, hacerlo sagrado, profano, algo por lo cual Dios más bien trae juicio a quienes hacen tales cosas. Así que la Biblia no es un libro para estar ahí escondido o estar abierto en algún salmo para darnos alguna tipo de seguridad o alejar el temor. No, lo que nos hace mantenernos seguros y en confianza y en paz es vivir las escrituras y eso solamente se puede dar a través del arrepentimiento para fe en Cristo, a través de que Cristo nos ha acreditado su justicia y nosotros vivimos la vida de Él, como si Él fuera el que estuviera viviendo en nosotros. Y de esa manera encontramos la seguridad, la paz sobre todas las cosas. No se trata de cosas mágicas o utilizar su Biblia o la oración de una manera esotérica, sino que es vivirla, practicarla y enseñarla. Hubo un tiempo también en que la Biblia no estuvo a disposición de la gente, de la comunidad, del pueblo, de las masas. La Biblia estuvo solo en manos de la iglesia medieval en aquel tiempo. Sí que no estaba a disposición porque no había traducciones a los idiomas. La Biblia no estaba traducida a los idiomas y la iglesia medieval celebraba la misa en latín, ¿verdad? La gente iba a la iglesia y escuchaba en latín toda lo que es la ceremonia, pero no entendían nada. Entonces, no podían conocer la verdad de Dios porque no estaba en el idioma de ellos y solamente los sacerdotes eran los que podían leer la Biblia porque eran los que habían estudiado el latín. Así que el pueblo no podía entender lo que se estaba diciendo. Y ya para ese tiempo, en el siglo XVII, la Reforma trajo consigo la recuperación de la Biblia para ponerla a disposición del pueblo a través de estos movimientos de traducción bíblica a la lengua nativa. Con lo cual nosotros debemos agradecer a Dios que en ese plan soberano haya utilizado a estos hombres valientes
que pusieron a disposición la Biblia también en nuestra propia idioma. Imagínense que todavía estuviésemos nosotros solo escuchando la Biblia en otro idioma. Si fuera en el inglés, no todos sabemos inglés, pocos tendrían acceso a escuchar la palabra de Dios en su idioma, pero qué bendición es tener la palabra de Dios en nuestra propia lengua, porque podemos leer y entender las palabras de Dios de manera directa, personal. Es lo que hace el impacto de la Biblia en la lengua de cada persona. Es algo extraordinario, pues la Biblia está viva. La Biblia nos habla, como decía un reformador, la Biblia tiene manos, pues me sostiene. La Biblia tiene pies, pues me hace caminar en la luz. Y la Biblia es el tesoro invaluable que Dios nos ha dado. Eso es lo extraordinario del santo libro que Dios nos ha dado, que el sofisticado científico, el más letrado, ha caído rendido ante el poder de la palabra de Dios y se ha sometido a la voluntad de Dios, así como el aborigen, el incivilizado, el caníbal, viviendo en las selvas, ha sido alumbrado por el poder de la palabra de Dios. Y grupos étnicos, tribales, o grupos musulmanes, hinduistas, que han leído la palabra de Dios en su idioma y que Dios ha utilizado mensajeros, misioneros, han sido impactados por el poder de la palabra de Dios y cambiados y transformados a ser creyentes en el Señor. El caso que tenemos es la China comunista, que por años ha habido persecución en contra de los cristianos porque es un país ateo que demanda la adoración a este líder en China. Y la intención del Partido Comunista de China era eliminar los cristianos, y décadas atrás hicieron ese intento de eliminar, y ellos dijeron que el cristianismo se borraría de la China y que jamás crecería. Pero al día de hoy se cuenta que hay más de 100 millones de cristianos en la China comunista. Estamos hablando de que China es el país con mayor población de habitantes en el mundo, con más de 1.000 millones de habitantes, pero la iglesia en China ha crecido de manera secreta, clandestina, pero cada vez hay millones de cristianos en ese país que han sido impactados por el poder de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es poderosa y es clara, y no nos debemos dejar engañar por lo que dicen, por aquellos que dicen que la Biblia es un libro oscuro. La escritura es una luz, una lámpara, ahí como nos dicen esos pasajes. Esto no quiere decir que no haya un texto difícil, como lo mencionamos en el caso de Pedro, citando los escritos de Pablo, que decía que contenía cosas difíciles de entender. Pero lo que sí quiere decir es que el mensaje de la escritura se entiende perfectamente. No es un misterio que solamente un iniciado nos puede explicar. Los niños incluso conocen acerca del Dios verdadero, de la creación de las cosas, pueden entenderlo. Los cielos que dan testimonio acerca de este Dios creador, pueden entender acerca de la persona de Jesucristo. A mí me sorprende cuando mi hijo mayor, Adrián, de 7 años, él incluso comparte la palabra de Dios con adultos, cosa que nosotros no le hemos impuesto, que de él sale porque se le ha sido enseñada, pero en esa sencillez y claridad de la escritura un niño también entiende y puede compartir, aunque no haya aún pasado por esa regeneración, por ese nuevo nacimiento, pero está en ese proceso de instrucción bíblica, de tal manera que vemos ahí que la palabra de Dios también tan sencilla que un niño puede entenderla, y tan profunda que el más grande teólogo se podría ahogar en la vasta inmensidad de la escritura misma. En Salmo 119, 130 nos habla de que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Todos somos simples porque somos, bueno, en aquel estado natural, antes de conocer a Dios, no entendíamos nada acerca de la verdad de Dios. Sin embargo, la exposición de su palabra alumbró, y haciendo esa obra acompañada del Espíritu Santo, utilizando esa palabra, nos convenció de pecado, de juicio, de justicia, y nos hizo entender la verdad de Dios a los simples. Salmos 119, 162, nos dice el salmista: me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Esa es la experiencia de alguien que ha sido alumbrado por la palabra de Dios. Hay un regocijo, hay una alabanza, hay una gratitud, porque podemos conocer a Dios. Se nos ha quitado el velo espiritual y hemos encontrado el enorme tesoro de la palabra de Dios, en lo cual podemos disfrutarle, conocerle, amarle y vivir para Él. También la escritura es clara. La escritura contiene el misterio revelado, aunque dijimos que la Biblia no contiene misterios ocultos, pero esta palabra misterio revelado, la Biblia misma nos muestra de qué trata ese misterio revelado en el Nuevo Testamento. Y usa pasajes, encontramos pasajes de Romanos capítulo 16, verso 25 al 26, que nos habla del misterio revelado. Está en la escritura, nos dice Pablo: y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Una persona que no está adentrada en la palabra de Dios, leer este pasaje se le haría difícil, como mencionaba Pedro en el caso de los escritos de Pablo, porque dice: ¿qué significa esa revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos? Ahora, cuando la persona es sumergida a la palabra de Dios y se dedica a un estudio más exhaustivo, va descubriendo ese misterio revelado en algunos pasajes más de la Biblia. Podemos entender el significado de ello, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Podemos encontrar el mensaje que buscamos o la interpretación que la Biblia da de ese misterio que ha estado oculto y que ahora ha sido revelado en la misma escritura. Y Romanos 16 nos da ese ejemplo, nos dice que hay una revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. El 26 nos dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, este pasaje nos amplía el panorama de lo que significa ese misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Ahora ahí nos amplía más, nos da más conocimiento y dice que ya ha sido manifestado. Bueno, en el tiempo de Pablo ahí dice que ha sido manifestado ahora. ¿Y cómo? Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Ahí nos está diciendo algo más, que Él se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y seguimos investigando en la escritura qué significa este misterio. Colosenses 1:26, otra carta, nos dice que este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Todavía no tenemos la claridad de lo que significa este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades y que ahora se nos ha sido manifestado. Así que seguimos escudriñando más la escritura. Y bueno, no puse el pasaje final, pero sí lo tengo acá en mis notas para finalmente revelar cuál es este misterio que nos habla esos pasajes. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 3, versos 4 al 6. Nos dice el misterio de Pablo a los gentiles. Y dice así: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender
mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Este pasaje de las Escrituras ya nos aclara por completo a qué se está refiriendo el misterio revelado, y la Biblia misma nos da la interpretación. Finalmente nos dice que este misterio es el Evangelio revelado ahora a los gentiles. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí dice, a saber que los gentiles, aquellos que no estaban incluidos en los pactos, en las promesas de los cuales se les había dado al pueblo de Israel, que eran los beneficiarios de la ley de Dios, pero que ellos desobedecieron a Dios al no llevar ese mensaje a las demás naciones. Pero el misterio ha sido revelado, y es que los gentiles también son coherederos, no solo Israel, no solo los judíos. La salvación no solamente es para los judíos, sino para los gentiles. Esto significa los que están fuera de Israel, sean hondureños, salvadoreños, alemanes, ahora han sido incluidos como coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora están unidos en el cuerpo de Cristo, participando igualmente en la promesa de en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Este misterio ha sido revelado, que ahora los gentiles también pertenecen a ese pueblo de Dios, porque él derribó esa pared intermedia que separaba a los judíos y a los gentiles que tenían enemistad, y ahora de ambos pueblos ha hecho uno solo por medio de la predicación del Evangelio. Así que ese es el misterio que nos revela las Escrituras, y eso es lo que hace la Biblia. La Biblia, si nosotros la escudriñamos, nos va dando el entendimiento claro de las Escrituras, pero si no las estudiamos no podremos conocer qué significa cada pasaje. También, por ejemplo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento se iluminan, ambos testamentos se iluminan el uno al otro, no están separados, aunque son dos testamentos, pero hay una unidad de pensamiento entre ambos. Los textos se aclaran en el contexto del capítulo del libro en cuestión y a la luz del resto de la escritura. Así como pusimos el ejemplo del misterio revelado hasta llegar qué significaba, de esa manera también los textos se aclaran en el contexto del capítulo del libro en cuestión y a la luz del resto de las escrituras. Por ejemplo, hay un pasaje en Génesis 22:14. Generalmente vemos en sticker o en rótulos en las casas la frase Jehová proveerá o Dios proveerá. Esto se usa para decir que Dios nos va a bendecir, o más pensando en la manera material de que Dios nos va a proveer alimento, nos va a proveer para nuestra casa, para el carro. Muchos usan ese término de Jehová proveerá o Dios proveerá y lo ponen incluso en los negocios, así como de una manera de decir que Él va a prosperar el trabajo, todo lo que hace. Pero ese pasaje que dice ahí no está hablando acerca de que Dios nos va a dar cosas materiales o va a ser productivo, aunque en la escritura obviamente hay promesas acerca de la bendición de Dios, pero no se puede usar la Biblia para interpretarla y creer lo que según nosotros podamos usar. Por ejemplo, ahí dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham, estamos en el Antiguo Testamento, a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Ahora, si alguien lee solo ese versículo, se va a quedar solo con eso, el Señor proveerá. Pero,
¿Cuál es la manera en que nosotros podemos conocer acerca de la verdad de Dios en su palabra? Tenemos que ampliar el contexto del pasaje y ver a qué se refiere Dios cuando Abraham dice esa frase: Dios proveerá, el Señor proveerá. Estará hablando de proveer alimento y todas esas cosas terrenales, o estará diciéndonos una verdad espiritual con implicaciones para el futuro en aquel momento y que tiene impacto en la vida de los creyentes hoy en día. Si le ampliamos más el pasaje, es una prueba que Dios le puso a Abraham. Y nos dice desde el verso 1 que aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto o en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Hay que decir también que Isaac fue concebido ya en la vejez de su madre Sara, y Abraham también era de viejo, pero la promesa de Dios que le daría un hijo como parte de esa descendencia de la cual vendría el Mesías, Cristo. Así que ahora Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo y le da instrucciones. Y en el verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, para el sacrificio, en este caso de su propio hijo. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac no sabía que él era el sacrificio. Verso 8 nos dice que Abraham respondió, porque Isaac le está diciendo que dónde está la ofrenda para el sacrificio a Dios. Y Abraham le responde y dice: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. El contexto de esto es que en el Antiguo Testamento habían estos ritos, estas ceremonias acerca de los sacrificios de animales, el derramamiento de la sangre de los animales. Dios cubría de alguna manera el pecado del pueblo, pero esto nos apuntaría en el futuro acerca de el verdadero Cordero perfecto de Dios, que sería Cristo, quien derramaría su sangre en la cruz. Así que en el verso 9 llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor. Proveerá, como dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El contexto del pasaje nos dice el significado de lo que Dios realmente nos muestra. Entonces ahí vemos que no es algo para ser usado para nuestros negocios, o para, citando esa frase, que Dios va a proveer alimentos, y digo esto varias veces, porque eso está en la mente de las personas. Pero el significado de esa frase nos da ese contexto, esta historia extraordinaria acerca de esta ofrenda para el sacrificio. Dios usó ese relato, ese acontecimiento, para retratarnos lo que sería el que él mismo entregaría a su hijo Jesucristo, como ese cordero que iría al matadero.
Y este ejemplo de Abraham lo retrata perfectamente, porque Dios no permitió que Abraham matara a su único hijo, a Isaac. Pero notamos que la fe de Abraham le fue contada por justicia porque creyó a la promesa de Dios y él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo y saber que Dios era poderoso para levantar y seguir permaneciendo en esa promesa de un Mesías que vendría. Pero Dios nos quería dejar de esa experiencia de Abraham y al intento de sacrificar a Isaac, que él se proveería un sustituto. Y él hizo que esta carnero se enredara en esa arboleda y que Abraham finalmente tomara el carnero y ocupara el lugar de su hijo Isaac. Y es lo maravilloso de la unidad del pensamiento de la Biblia, porque ya en el Nuevo Testamento encontramos ese enlace perfecto de la Escritura. Ya en Juan 1:29 nos dice que en el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto que vendría para el sacrificio ya se había manifestado al mundo. Y Juan el Bautizador ahí lo reconoce. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, nos dice que sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha. Ahí vemos nuevamente el cordero sin tacha. Ya no sería el animalito enredado que tomó el lugar de Isaac o los corderos o los sacrificios en el templo en el Antiguo Testamento, sino sería un cordero sin tacha y sin mancha, el hombre perfecto, la sangre de Cristo, porque él estaba preparado. Y aquí es lo maravilloso. Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera el mundo. En ese plan eterno de Dios ya había predeterminado que el Hijo sería preparado para ofrecerse como el sacrificio sustituto. Y ahora se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros, por amor a sus escogidos, a su pueblo. Él se presentó como la ofrenda viva de una vez y para siempre, de tal manera que ya no existe otros sacrificios que puedan ocupar el lugar del pecador, sino solamente el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. Eso es lo que hace la Biblia, que nos aclara el contexto de todas las cosas. Y bueno, vamos a dejarlo ahí en esta noche, que ya llegamos a nuestro tiempo, pero esa es la claridad de las Escrituras. Y Dios ha destinado esta palabra para que los pecadores vengan al arrepentimiento, pero para que conozcamos al Dios verdadero, para que nuestra fe no esté fundamentado en las imaginaciones de los hombres, en las interpretaciones personales de los hombres que tuercen las Escrituras por ser neófitos, por ser gente inexperta en la palabra de Dios, por no ser educados en el estudio exhaustivo de la palabra de Dios, que Dios demandará con condenación quien hace estas cosas. Y nosotros debemos prestar atención a la verdad, a la Escritura misma, cuando se nos es anunciada de manera fiel, sin añadirle, sin las imaginaciones personales. Ese es el poder de la palabra de Dios, que puede llevar cautiva la mente de las personas y llevarlas a ese arrepentimiento, a ese encuentro con el Creador, con el Dios que establece la paz con sus criaturas. Y debemos valorar cada vez que su palabra es anunciada, y también debemos dedicar tiempo al estudio de ella
porque en ella dan testimonio del Dios verdadero. Señor, te agradecemos en esta preciosa noche por la claridad de la Biblia. Hemos visto en estos ejemplos cómo tu palabra puede ser aclarada por los pasajes que encontramos en ella misma. Requiere diligencia, requiere esfuerzo, dedicación, Señor, pero sobre todo la dependencia del Espíritu Santo para iluminarnos en aquellos pasajes difíciles. Incluso las personas más sencillas, Señor, pueden ser llevados a esa verdad, Señor. Y celebramos el poder de tu palabra, que es usada para atraer, Señor, pecadores al arrepentimiento, como puede ser usada en esta hora, por cualquiera de los que ha estado escuchando. Es tu palabra, Señor, la que cambia, la que transforma, Padre. Y que esa palabra traiga el fruto que tú has determinado que ocurra en cada uno de los oyentes aquí en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias por estar ahí conectados en este precioso tiempo en su palabra. Cualquier duda siempre estamos a su disposición a través de nuestros números telefónicos junto al de mi esposa. ¿Quieren alguna pregunta o algo que necesiten? Estamos para servirle. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga.